Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, amigos y amigas de Cuatro Vientos. Bienvenidos a nuestra plataforma 4B TV en este día, lunes 29 de noviembre del año 2021. Muy agradecidos con ustedes por estar en nuestra programación en el principio de semana. Una semana muy interesante con muchísima información de seguro se va a estar generando y el punto clave va a ser el día primero, el 1 de diciembre, con una actividad político muy importante para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Regresa al Zócalo en un acto que se presume va a ser multitudinario ante sus seguidores allá en la capital de la República Mexicana, pero no nada más de la capital. Sabemos de antemano, porque así mismo nos lo hicieron a conocer morenistas aquí de Baja California, de Ensenada en particular, pues va a ir un grupo numeroso de baja californianos y del resto de los restos de los estados de la República Mexicana a esta actividad a la que convocó Andrés Manuel López Obrador, precisamente para ir comenzando a afilar los machetes con miras a dos eventos muy importantes del próximo año. Primero, la revocación de mandato, que está en una situación delicada para quienes pretenden impulsar este proyecto, esta consulta de revocación de mandato el próximo año, y también las elecciones del 2022 con 6 estados de la República en juego, fundamentalmente sus gubernaturas, y por eso se supone, Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores en el partido Morena. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta, entonces, amigos, y le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados de los lunes. Ya sabe usted, dos excelentes amigos, muy queridos, muy estimados acá por Cuatro Vientos, y también, activistas sociales los dos, Daniel Solorio Ramírez, quien es maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Baja California, también un destacado académico y pues el ombudsman de Cuatro Vientos, el defensor de las audiencias de Cuatro Vientos, y por otro lado también el doctor en Estudios de Desarrollo Global, Armando Duarte Moller. Bienvenido a los dos, qué gusto saludarlos. Igualmente, gracias. Un abrazo, un abrazo. Olga Alicia Aragón, adelante, por favor. Bueno, pues muy buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Buenos días, Armando, Daniel. Qué bueno que están con nosotros. Un lunes más. Y hace exactamente una semana nos amanecimos con la noticia de un acuerdo publicado en el periódico oficial en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador califica como de interés público y de seguridad nacional las obras estratégicas que realiza su gobierno. Se refiere fundamentalmente a estas obras insignia o emblemáticas, pero las amplía a una gama mayor, y cuando se le pregunta sobre este acuerdo, dice que el objetivo fundamental es agilizar los procesos dentro de la administración federal y evitar burocracias. Él se ha comprometido a entregar todas las obras que realiza en su sexenio antes de que concluya su administración, y está acicateado por esta prisa. Pero por otro lado también menciona que las obras han sido pues objeto de una cantidad impresionante, un verdaderos aludes de amparos, la mayoría de ellos promovidos por el grupo político que encabeza Claudio X González, político empresarial, y dice que también pues busca con este acuerdo evitar que los amparos boicoteen la realización de sus obras y el término de estas obras en los plazos que ya están aprobados por su sexenio. Bueno, pues este acuerdo ha provocado reacciones fuertes, como todo lo que hace el gobierno de López Obrador, desde quienes lo ven como una medida correcta, adecuada, aún con los bemoles jurídicos que pudiera tener, pero que le garantizan al gobierno terminar la obra y pues al país recibir estas obras que ya tienen inversiones de cientos de miles de millones de pesos, ¿no? Y por otra parte, pues hay quienes la han criticado, aseguran que es una obra, que es un acuerdo inconstitucional. Por ejemplo, está el caso del ministro
José Ramón Cosío, que así lo declara él, dice, es inconstitucional y da entrada a los amparos, cualquiera se puede amparar, cualquiera que se vea afectado por este acuerdo, que por cierto le llamó decreto, y no explicó la diferencia entre decreto y acuerdo, hasta reacciones como la de la analista política Denise Dresser, que considera que López Obrador nos ha dado un golpe de Estado con el cual se somete al poder civil, al poder militar, y con este golpe de Estado inicia un cogobierno con los militares. Así, de extremosas han sido las reacciones. Hemos decidido platicar con ustedes, Daniel, eres pues maestro en Derecho Constitucional, y contigo, Armando, que eres un acucioso analista político y doctor en Sociología, para que nos den a conocer sus opiniones sobre este acuerdo. Pues, ¿quién quiere empezar? Daniel, ¿Empiezas tú, Daniel? Danielito. Empieza el abogado. Con mucho gusto, claro. Bueno, pero permítanme que me dé el lujo de, antes de tocar ese tema, hacer un breve comentario. Una felicitación a Cuatro Vientos, porque la semana pasada ustedes le dedicaron mucho tiempo, afortunadamente muy bien, al tema UABC. Ok. Al tema UABC entrevistaron a múltiples mujeres, a varias mujeres, maestras universitarias y una estudiante que están denunciando acoso laboral, que están denunciando acoso como estudiante, tratándose de esa estudiante ya egresada que se llama Guadalupe Rico, y las demás son maestras universitarias que están siendo en efecto víctimas de acoso laboral. Y despido el tema con un solo comentario que me parece dramático. Dentro de la UABC hay un comité de violencia de género constituido por el actual rector para combatir la violencia de género, la violencia contra las mujeres, expresamente lo dice. Pero un par de maestras de este tipo presentaron una denuncia de acoso laboral ante el Comité de Violencia de Género, de Violencia contra las Mujeres, y la respuesta del comité es impresionante. El comité dijo, nosotros no tenemos facultad, este comité no tiene facultades para conocer de acoso laboral. Eso dijo textualmente. Qué barbaridad, es increíble. No, este comité no puede recibir ni dar trámite a denuncias de acoso laboral. Bueno, entonces, ¿qué están haciendo ahí? Significa que las mujeres, maestras y trabajadoras universitarias nunca tendrán una protección de ese comité. Ese caso ya se está discutiendo en los tribunales de amparo, pero bueno, es un drama ver que un comité de violencia contra las mujeres se atreva a aprobar una resolución de ese tipo. Tiene que corregírsela un juez de amparo. Pero bueno, ese es el punto. Nada más yo felicito a Cuatro Vientos por estarle dando tiempo a ese tema tan relevante del acoso laboral dentro de la institución, especialmente a las mujeres. Hay que defender a la UABC, hay que defender a la universidad y bueno, hay que defenderlo de la agresión que sus gobernantes les cometen en su contra constantemente. Claro. Bueno, paso ahora sí al tema, si ya me permiten. Sí, Daniel, nada más un comentario sobre lo que acabas de decir. Sí. Obviamente, Cuatro Vientos continúa abierto a cualquier inquietud que deseen expresar los miembros de la comunidad universitaria, abierto. Y en eso, obviamente, está contemplado el respeto también al derecho a réplica que tengan las autoridades que han sido señaladas como presuntas responsables de este tipo de actividades. Nos llamó mucho la atención, Daniel, que en tan solo 15 días nosotros acumulamos 7 casos que se presentan con pruebas, con documentos, tal y como lo han hecho las maestras, ¿sí? Y con la enorme virtud por parte de las y los, porque también ya hubo un ex maestro universitario que también ya decidió dar la cara, su nombre, ser visibilizados, y sabiendo que puede haber cualquier tipo de represalias en su contra. Bueno, si sabemos de 7 casos en tan solo 15 días, pues presumimos que sí hay problemas muy graves de presunta corrupción al interior de
de los órganos de gobierno de la Universidad Autónoma de Baja California. Así que nada más simple y sencillamente les recomendamos, incluso Daniel, les recomendamos que todas aquellas personas que se sientan agredidas, molestas, ofendidas por lo que se está planteando en estos dos programas, pues pueden recurrir obviamente a su derecho de réplica aquí en Cuatro Vientos, y si no, pues a través de ti, mi estimado Daniel, que eres nuestro ombudsman, no eres nuestro defensor de las audiencias, obviamente estamos obligados por principios éticos y profesionales a de inmediato también abrir las puertas a quien así lo solicite, ¿sí? Muy bien. Nada más quería comentar eso. Entonces agrego unas palabras. En mi carácter de ombudsman de Cuatro Vientos, yo vería, pero muy bien, que Cuatro Vientos le hiciera una invitación expresa al rector y a los directores de unidades académicas donde se están gestando estas cosas tan graves, para que ellos salgan a la defensa pública. No lo van a hacer por cuenta propia, no lo van a hacer, nunca lo han hecho. Sería un gran avance que el rector se presentara un día a Cuatro Vientos, así por internet o personalmente, y contestara esas acusaciones, contestara con la verdad a esas verdades que están lanzando estas mujeres, estas maestras, estas estudiantes, este profesor de que ustedes están hablando. No hay, al contrario, hay una larguísima tradición en la UABC de que las autoridades universitarias jamás contestan una acusación que se les haga públicamente, aunque sea fundada la acusación. Entonces yo vería con muy buenos ojos una invitación hasta por escrito de Cuatro Vientos diciéndole, oye, ven, por favor, vente, aquí hay, mira, ven a contestar. Pero bueno, ahora sí me voy al tema que nos ocupa. Dale, adelante. ¿Qué les parece? Bueno, sí. Lo cito en 2 o 3 puntos. Primer punto, la obra de gobierno del presidente López Obrador ha estado siendo combatida por la derecha, por los grupos empresariales de este país, a través de eso que ya en el mundo se empieza a conocer con una frase en inglés, el lawfare. El lawfare. Hay una campaña de lawfare contra el gobierno de López Obrador usando, así como lo usaron en Brasil para derrocar a Dilma Rousseff y en otros lugares del mundo, utilizando la ley, utilizando las instituciones jurídicas para estorbar la obra de gobierno, para obstaculizar la obra de gobierno. Señalo como primer punto para demostrar esto, la denuncia que el propio presidente ha hecho de más de 150 amparos contra el aeropuerto, nada más contra el aeropuerto de Santa Lucía, sí, y luego contra el Tren Maya y contra muchas grandes obras del presidente López Obrador, demandas de amparo, ninguna, absolutamente ninguna ha prosperado. Subrayo, ninguna se ha resuelto en favor de los quejosos, pero sí han logrado parar las obras a través de un mecanismo que tiene el juicio de amparo que se llama suspensión. Cuando los jueces admiten las demandas, por ley tienen obligación de resolver lo que se llama la suspensión del acto reclamado. Detener el acto reclamado mientras se resuelve el amparo. Detenerlo mientras se resuelve el amparo. El caso más dramático es ese que López Obrador denunció mucho, del juez Gómez Fierro, que es un juez de amparo especializado en temas de competencia económica, entrenado para favorecer el interés de las grandes corporaciones que acuden al juicio de amparo. Entonces ustedes recordarán que ese juez no suspendió lo que jurídicamente se puede suspender, suspendió lo que jurídicamente no se puede suspender, que es toda la ley. Toda una resolución carente de toda fundamentación jurídica, pero obligatoria para el gobierno, en que ordenó parar la aplicación de la ley a todo mundo. Eso es absolutamente antijurídico
y quedó demostrado, pero para que quedara demostrado pasaron 4 o 5 meses, 6 meses, para que para que se echara abajo por un superior del juez esa orden suspensional. Entonces, pararon la aplicación de la ley por meses y meses, hasta que un superior dijo, mira juez, no puedes dictar suspensiones de ese tipo. Las suspensiones, como toda resolución de amparo, solo se pueden dictar respecto de la persona que firma la demanda y nadie más. Pero se tardó el Poder Judicial 4, 5, 6 meses en dictar esa resolución. Mientras tanto, la aplicación de la ley quedó paralizada. Todo eso es una campaña de lawfare, ¿verdad? Del juego, de jugar con la ley para parar al gobierno. Son instituciones de las que se está haciendo un abuso. El abuso del amparo no es una cosa nueva. Lo que es nuevo es el intenso trabajo de la oposición ante los jueces de amparo para presionar resoluciones favorables a lo que ellos saben que finalmente no va a prosperar, pero sí les va a permitir parar, obstaculizar, detener momentáneamente o por meses las obras que el presidente tiene en marcha. Entonces, esa campaña de lawfare hay que denunciarla. Hay que denunciarla. Desde 1935, desde hace casi 100 años, las leyes de amparo han previsto lo que se llama el abuso del amparo. Está eso desde la ley de amparo de 1935. Hay un artículo en la ley de amparo que dice que los jueces de amparo tienen que castigar el abuso del amparo. Y estos son típicos casos de abuso del amparo. Significa, vienes a pedir amparo a sabiendas de que finalmente tu amparo no va a prosperar. No vas a ganar este amparo, no lo puedes ganar porque no tienes interés jurídico ni tienes interés legítimo. Pero como eso el juez de amparo no lo puede resolver de entrada, tiene que darle trámite al juicio. Entonces, los jueces de amparo admiten las demandas, ordenan la suspensión de los actos, la suspensión de las obras, y luego meses después o años después sentencian que el quejoso no tiene razón o que ni siquiera tiene interés jurídico ni legítimo y por tanto sobreseen. Eso es lo que está pasando. Es una campaña de lawfare. Bueno, entonces la respuesta que el presidente dio recientemente es una respuesta extraña que para mí significa dos cosas. Significa, número uno, ese acuerdo de hace una semana es una orden del presidente, una orden hacia el interior de su gobierno. Es una orden dada a todos sus colaboradores, a todos sus secretarios, directores generales de paraestatales, de descentralizadas, donde les dice, apúrense, hay que hacer pronto, no podemos estar con lentitud porque ya nos queda muy poco tiempo. Nos queda menos de la mitad del sexenio. Tenemos que darnos prisa porque hay muchas cosas que todavía no hacemos. Eso dice la orden. Observarán ustedes una cosa. Ese acuerdo del presidente es el primer acuerdo que dicta López Obrador o el primer acto de gobierno que dicta López Obrador en el que firman todos los miembros de su gabinete. Esa es la primera vez que lo hace. Normalmente, y para efectos constitucionales, un acuerdo de ese tipo, para que sea jurídicamente obligatorio, basta con que tenga la firma del presidente y la firma del secretario de Gobernación, nada más. Con eso está jurídicamente satisfecho el requisito constitucional de validez de toda orden, de todo acuerdo, de todo decreto, de todo tipo que emita el presidente. Pero en este caso el presidente les pidió que firmaran, que refrendaran todos los miembros de su equipo
de gobierno, no solo los secretarios, también los directores generales de paraestatales, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, todas las empresas paraestatales, en señal de que todos ellos, de que todo su equipo de gobierno se compromete a actuar con celeridad, a actuar con la mayor celeridad posible. Ese es el contenido del decreto. Una cosa que el decreto no contiene, no lo dice en ningún lado, para nada, es que los colaboradores del presidente puedan violar leyes o inaplicar leyes que regulan la transparencia, que regulan las licitaciones, que nada, en ningún lado lo dice el decreto. Al contrario, la fundamentación jurídica que tiene el decreto dice lo contrario. El 89, fracción primera de la Constitución, que es el precepto en que se apoya el presidente para emitir este acuerdo, dice que el presidente tiene el deber de dictar acuerdos, órdenes, decretos, lo que sea, para hacer cumplir en la esfera administrativa las leyes que expida el Congreso. Entonces, ese acuerdo del presidente dice, hay que darnos prisa cumpliendo la ley, cumpliendo todos los requisitos de ley. Es falso que ese decreto autorice a ocultar lo que se hace dentro del gobierno, a negar la transparencia. Es una mentira, es una mentira. Voy a decirlo, voy a repetirlo porque me asusta un poco decir que José Ramón Cosío miente. José Ramón Cosío es un santón, es uno de los santones de nuestro sistema jurídico, es un hombre muy importante, es un hombre muy inteligente, es un gran profesor universitario, fue ministro de la Suprema Corte y fue muy buen ministro de la Suprema Corte, pero le ha dado por mentir, le ha dado por engañar a la población. Eso que dijo él, lo escuché muy bien en la entrevista con los periodistas y luego con Julio Astillero, y en otros programas inclusive, fue a mentir. José Ramón Cosío fue a decir cosas que él sabe que son falsas. Como que, por ejemplo, Daniel, Por ejemplo, voy a precisarlo. sí, Dijo que ese decreto sí puede obstaculizar las funciones de los jueces de amparo. Es una mentira albonda y lironda. Yo creo que ahí se provocó una confusión porque el presidente propició ese error. El presidente dijo, y al explicar el acuerdo, dijo que tenía por propósito también detener la luz, la montaña de amparos que había. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver jurídicamente ese acuerdo en nada, absolutamente en nada, toca las facultades de los jueces de amparo, para nada. Por eso me impresiona mucho ver a José Ramón Cosío y luego enseguidita de Ramón Cosío observé a Jaime Cárdenas, que no es un opositor a López Obrador para nada, al contrario, ha estado en las filas del López Obradorismo, pero también observé una cosa que ustedes pueden observar. Jaime Cárdenas se fue con la finta de que ya lo había dicho José Ramón Cosío. José Ramón Cosío es un santón. Cuando lo que dice José Ramón Cosío en materia jurídica, cuesta trabajo atreverse uno a decir que está equivocado. Y me parece que Jaime Cárdenas se fue con la finta, inclusive lo dijo expresamente, dijo, hay que atender lo que dijo el doctor José Ramón Cosío. Hay que atenderlo porque ya lo dijo él. Así lo dijo textualmente Jaime Cárdenas. Me parece que si pudiéramos conversar con Jaime Cárdenas Gracia, veríamos que él quizá admitiera que se fue con la finta, porque es completamente falso que ese decreto agreda en un ápice siquiera las facultades de los jueces de amparo. No hay modo. Cualquier abogado que estudia amparo poquito sabe que ningún acuerdo, ningún acto administrativo del presidente o de quien sea puede disminuir las facultades de los jueces. Decir eso es un sacrilegio en el mundo del juicio de amparo. Es un verdadero sacrilegio. No puede ser, ni siquiera a través de otra ley se puede
lastimar las facultades de los jueces. Me impresionó mucho escuchar a Ramón Cosío y luego a Jaime Cárdenas seguirle la corriente. Sigue la corriente, pero Jaime lo dijo expresamente, dijo es que como ya lo dijo José Ramón Cosío, sí puede ser. Es un error, yo sostengo eso, lo digo con mucha seguridad, pero con un poco de temor, porque soy uno más de los que respetan profundamente a José Ramón Cosío, un hombre que está en la cúpula del sistema jurídico mexicano, uno de los santones de nuestro sistema jurídico. Más aún que Diego Valadez, que como ya se sabe, Diego Valadez eso también es un santón de nuestro sistema jurídico, pero también se ha ido constantemente, así como a bulto, contra los actos de gobierno del presidente, abusando de la autoridad que tiene en el mundo de los abogados. Si salen José Ramón Cosío y sale Diego Valadez a decir que esto es de este modo, hay una tendencia del gremio jurídico mexicano a decir, tienen razón, así es, así como dicen ellos, porque lo dicen ellos. Eso es muy dramático, eso es algo que me impresiona a mí muchísimo, porque yo también creo en ellos, pero los pongo entre comillas, los pongo en duda y luego me voy a estudiar y recuerdo lo que son las cosas y me preparo y digo, no tienen ninguna razón. Pero el presidente en sus intervenciones, en sus mañaneras, dio pie, yo no sé por qué, no entiendo por qué, dio pie a que se dijera eso, porque él lo dijo antes que nada. El propio presidente dijo, es que es para algo así, para que no haya tantos amparos o algo así. No tiene que ver. Quizá lo que podría suceder es que si el gobierno obra con rapidez, si se hacen las cosas con celeridad, cuando los jueces dictan una resolución ya no hay modo de dar marcha atrás, porque si se da una suspensión, la suspensión no tiene efectos restitutorios. La suspensión paraliza lo que todavía no se hace, pero no da marcha atrás en lo que ya se hizo. ¿Me explico? Sí. Ahí hay unas cuestiones técnicas, jurídicas, que admito todo tipo de preguntas. Sí, sí te explicas y te entendemos muy claramente, pero aquí la cuestión es que sí se queda de todos modos una duda abierta. Claro. Y el planteamiento que hace el acuerdo firmado por todo el gabinete, que en efecto pudo haberlo hecho solo el presidente de la República, pero lo firma todo el gabinete, sí. Y que incluso hemos escuchado analistas decir que ni siquiera tenía por qué haber publicado un acuerdo, que podía haber enviado una circular, un oficio a todos los integrantes de su gabinete y decirles lo que dice en este acuerdo publicado en el periódico oficial, porque es una medida administrativa para la cual tiene facultades el presidente. Correcto. Hemos escuchado a abogados que participan en otros medios, sí, y coinciden en ello. ¿Qué es lo que dice el presidente en esencia? Le pide a todas las dependencias que resuelvan de inmediato las solicitudes que se hagan para la realización o avance de las obras, los permisos que se tienen que otorgar, que se resuelvan de inmediato, y que si no se pueden resolver a la brevedad posible, si no están ya listos para entregarlos, tienen un plazo de 5 días para entregar permisos provisionales, autorizaciones provisionales. Y luego se da un plazo de hasta 1 año para que se cumpla por parte de la administración federal los requerimientos que le hagan todavía falta para estar sustentado en todos los términos legales la obra que se esté realizando. Y con esto pues se puede entender que se está dando un empujón fuerte al elefante reumático para que se avance en la realización de las obras y se cubran esos requisitos burocráticos y legales, no nada más burocráticos, sino también legales,
Claro. que obligan al Estado a cumplir con todas las normas, toda la normatividad ambiental y jurídica en general para poder realizar las obras. Hasta ahí está bien, pero entra en conflicto de interpretaciones cuando se habla de que puede, por un lado, estarse violando el derecho a la información, porque como le da carácter de seguridad nacional, entonces las instituciones pueden no verse obligadas a dar la información sobre diferentes aspectos de la obra, contratos, quiénes están realizando la obra, montos de presupuesto, cómo se está ejerciendo, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también la interpretación de que en esto coincidieron Cárdenas y Cosío, el ministro Cosío, Sí. de que lo que se puede estar haciendo es abrir un espacio que le da tiempo al presidente de la República para que de aquí a que resuelva la Corte las impugnaciones, porque hay que ver que ya, por ejemplo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, de Transparencia y Acceso a la Información, ya anunció que interpondrá una acción de inconstitucionalidad. De aquí a que la Suprema Corte resuelva, pues puede ser que las obras ya estén concluidas. Correcto. Y ya se declare que ya no hay materia para el amparo. Y en este sentido dicen, pues puede ser una estrategia de carácter legal de detener las posibles suspensiones de los jueces que dictaran los jueces, detener la suspensión de la obra para terminar la obra y después ya dejar sin materia a la Suprema Corte para que decida. Yo no sé si quieres tú contestar a eso o ya pasamos directamente con Armando y luego ya tú respondes también a estas preguntas. Nomás un par de palabras, nada más sobre que sí, escuché todo eso, pero no modifica en nada lo que ya estábamos diciendo hace un momento. Yo prefiero que hable Armando para después agregar cosas. Ok, entonces Armando, yo te quiero hacer a ti también una pregunta para que lo incluyas en tu respuesta, por favor. ¿Qué piensas tú de las declaraciones del propio presidente y del abogado Jaime Cárdenas, en el sentido de que existe, por supuesto, dicen, un sector económico, académico, político, encabezado por Claudio X González, que tiene como estrategia el bombardear con amparos las obras de gobierno e impedir de esta manera que se realicen o por lo menos dificultar los avances de estas obras, y que a eso es a lo que está respondiendo este acuerdo, porque el propio presidente, aunque en opinión de Daniel, pues esté equivocado, comete un error a ubicarse el problema, el propio presidente lo dijo no solo una, sino a lo largo de la semana ha estado mencionando que este acuerdo lo blinda contra las estrategias de ese grupo de impulsar los amparos, abusando del amparo, del derecho de amparo. Adelante, Armando. Gracias. Bueno, a mí me gustaría mucho que Daniel nos pudiese dar luz en relación con esto. Realmente se blindan estas obras con este acuerdo, ¿verdad? Que no decreto, según entiendo, este acuerdo. Y si no se blindan, ¿cuál sería el objeto? Aunque ya nos adelantó, bueno, acelerar las cosas. Está bien. Respecto a la pregunta que tú me haces, yo creo que sí, efectivamente existe ese grupo comandado por Claudio X González como cabeza visible, pero seguramente otros más que están por ahí. A él le toca dar la cara, pero seguramente hay otros muchos ahí que están aportando sus recursos económicos para poder financiar esta actividad. Y no me cabe la menor duda, porque eso es lo que sucede, pues cuando hay transformaciones sociales, evidentemente hay resistencias. Las sociedades somos sociedades diversas, las sociedades modernas, y hay diversidad de intereses. Y lo que caracteriza a las sociedades modernas es el conflicto.
precisamente por esta diversidad. Hay conflicto de intereses y entonces ese es el distintivo de las sociedades. Miren, esto llevó en el campo de la sociología a la conformación o configuración de dos paradigmas para el análisis de la sociedad. El paradigma del equilibrio y el paradigma del conflicto. Dentro del paradigma del equilibrio se ascriben todas estas corrientes de la sociología que, un poco partiendo de la teoría de la de esta teoría que señala, se me fue el nombre ahorita, que las sociedades son como organismos que tienden de manera natural al equilibrio y que entonces hay que procurar que ese equilibrio se mantenga, ese orden se mantenga y que todo lo que surge como anomalía debe ser combatido. Y que en este sentido la sociedad se dota de ciertos instrumentos como son, por ejemplo, entre otros el derecho, pero también las fuerzas policíacas para poder mantener el control social. Ahí podríamos señalar pues a Emil Durkheim, pero también a Parsons ya más recientemente y a muchos otros sociólogos contemporáneos. Y la otra, que es la teoría del conflicto, que habla de que lo que hace que la sociedad evolucione es precisamente ese conflicto interno que hay y cómo se va resolviendo. La perspectiva del orden y del equilibrio no explica las transformaciones sociales, y la otra las explica perfectamente, ¿no? Y entonces, bueno, ahí están, hay esa situación, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros vemos objetivamente lo que es la sociedad mexicana, pues vemos una sociedad, lo han dicho hasta los propios conservadores, ¿no? Polarizada. Es decir, hay diferencia de intereses, más allá de que se entienda por polarización. Pero en fin, hay diferencia de intereses y hay conflicto de intereses. Y entonces, si este gobierno llega con una definición para transformar lo que existía, pues evidentemente que esa transformación va a afectar intereses que en el anterior orden se encontraban muy cómodos. Y estos intereses, pues no van a, digamos, ver pasar los cambios sin mover un dedo, por supuesto que no. Y se están preparando, se han organizado, están financiando, y todo esto hay que entenderlo así, como la reacción de parte de un sector de la sociedad que está inconforme con la manera como hoy se están haciendo las cosas, que es exactamente lo mismo que pasaba con el anterior régimen. No más que ahora las cosas han cambiado. Ahora ellos, los que antes dominaban, son la oposición y están jugando su papel. Y los que antes éramos la oposición, bueno, hoy somos el gobierno. Digo somos porque me considero no solamente simpatizante, sino parte de este proceso de transformación, aunque no ocupe ningún cargo en el gobierno, desde luego. Estamos haciendo nuestro trabajo desde otra trinchera. Bueno, en ese sentido, pues es totalmente comprensible que estén actuando y que estén desarrollando actividades para tratar de recuperar ese orden que ellos consideraban el más correcto y en el que se sentían muy cómodos. Y como parte de esa estrategia, lo ha dicho aquí Daniel, existe esto que llaman la guerra legal, el lawfare, ¿no? Que es una derivación de esta expresión norteamericana que es el warfare, los juegos de guerra, ¿no? Bueno, pues este es la guerra legal, el juego legal, para tratar de lograr sus propósitos. Y esta es una estrategia que se ha venido desarrollando en América Latina, impulsada por los Estados Unidos, hay que decirlo abiertamente, impulsada por los Estados Unidos, para lograr imponer sus condiciones en los países de América Latina. ¿Cómo lo han hecho? Yo he escuchado la versión de algunos politólogos, investigadores en las ciencias sociales, que señalan que desde hace muchos años Estados Unidos tiene una práctica en la que invita a estudiantes de derecho, a profesores de derecho y a profesionales del derecho a reuniones, seminarios en los Estados Unidos,
en donde los llevan, los pasean, les lavan el coco, porque hay que decirlo, ¿verdad? Y les muestran las bondades del sistema jurídico norteamericano. Pero además los preparan para que utilicen los recursos legales supuestamente para preservar la democracia y los valores de la libertad, ¿no? En sus países. Y entonces regresan, entre ellos el juez Moro, regresan a sus países, ¿verdad? Y empiezan a buscar dentro del marco legal todo aquello que pueda ser favorable para lograr sus propósitos. Y si no existiera, ¿verdad? Se dan procesos para hacer las leyes a modo que les permitan hacer eso. Y bueno, hacen modificaciones a las leyes secundarias, pero también a la Constitución. En el caso de México, bueno, en el periodo neoliberal, la Constitución sufrió muchas modificaciones, precisamente para asegurar el piso legal que permitiera a quienes van a incursionar en esta guerra legal para oponerse y oponerse con posibilidades de éxito a las decisiones del gobierno. Y entonces fueron desmontando todo aquello que estaba en la Constitución que permitía o que consideraban ellos que era un poder excesivo del Estado y que por lo tanto iba en contra de los intereses de la sociedad. Si no han quitado el derecho a la expropiación, porque todavía no les da para eso, o no les alcanzó el tiempo, pero seguramente que lo hubieran quitado. Fue la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos se negó durante muchos años a reconocer al gobierno surgido de la Revolución Mexicana. Los dolores de cabeza de Obregón para poder obtener el reconocimiento de los Estados Unidos que le abriera la puerta del financiamiento externo fueron debido precisamente a esa cuestión, al asunto de la expropiación. Y el gobierno de Estados Unidos lo reconoce hasta el momento en que se firman los tratados de Bucareli, en donde prácticamente lo que hizo el gobierno mexicano es decir, ok, tenemos todo este derecho, pero no con los Estados Unidos. A ti te vamos a respetar. Y no vamos a tocar tus empresas, tus intereses, tus propiedades, ¿verdad? Pero bueno, no podemos cambiar la Constitución. Como me lo estás pidiendo, te garantizo, te expido una póliza de seguro para que tú estés tranquilo de que a ti no te voy a afectar, ¿no? Y ese fue el acuerdo y los famosos tratados de Bucareli, y entonces Estados Unidos reconoce al gobierno de México, le da el reconocimiento al gobierno surgido de la revolución. Bueno, pues estas cuestiones, ¿verdad? Son las que están en el fondo, pues. Han venido transformando la ley poco a poco para desbaratar el Estado que surge de la revolución. Y lo transformaron, modificaron el tercero, el 27, el 123 y el 130, que nada más y nada menos hablan de la educación laica, de la propiedad del Estado sobre todos sus bienes, aguas y tierras, las relaciones obrero-patronales, donde el Estado se convierte en tutor del trabajador. En el conflicto obrero-laboral, el Estado se pone del lado de los trabajadores, y el 130 que habla de la separación iglesia-Estado. Bueno, pues todo eso lo modificaron. La columna vertebral del diseño constitucional del Estado revolucionario ha venido siendo mellado con el paso del tiempo. Y bueno, ya no les dio tiempo para más, pero fíjense hasta dónde llegaron, ¿no? Hasta la privatización del sector energético. Bueno, se está revirtiendo y eso es lo que quieren evitar. Eso es lo que explica la ley, la guerra legal. Y eso es lo que explica o ahí podemos enmarcar este combate a este acuerdo del gobierno para agilizar los trámites que tienen que ver con las grandes obras del gobierno de López Obrador. ¿Por qué combaten estas grandes obras? Porque implican que en el momento en que esto funcione, que se pueda materializar buena parte de las promesas que ha hecho la Cuarta Transformación. El crecimiento económico, pues simplemente veamos. México creció durante el periodo neoliberal
a un promedio de 2.5%. Con sus altas y sus bajas, pero en promedio más o menos eso, que era un crecimiento insuficiente. Ese tipo de crecimiento es propio de las economías desarrolladas. Las economías en vías de desarrollo tienen que crecer más rápido para poder abatir los rezagos. Pues no, el neoliberalismo no lo logró. Y la razón de ello era que el sur-sureste remaba en contra, porque mientras los estados del norte crecen o crecían, creo que lo siguen haciendo, a tasas por encima de la media nacional, el sur-sureste crecía a tasas menores. Bueno, eso justifica la inversión pública en aquella región. ¿Para qué? Para emparejar las cosas, para ofrecer posibilidades, y entonces, a la hora de hacer el balance, el saldo del crecimiento económico de México sea superior. Baja California crece al 4, al 5% anual. ¿Qué va a pasar cuando Chiapas crezca al 4 o al 5% anual? O Oaxaca, como efecto, por ejemplo, del Tren Maya, del tren transísmico y de todas estas obras que se están haciendo para generar el desarrollo económico. Pues que el crecimiento económico de México se va a ir para arriba. Eso es lo que no quieren, porque eso sería tanto como decir tenían razón y nosotros no lo pudimos hacer, ¿verdad? Entonces, ese es, en el fondo, el asunto. Descarrilar el tren de la cuarta transformación, la máquina de la cuarta transformación, descarrilarla para intentar regresar al poder. Los detalles ya legales y todo eso, la verdad que yo, pues no es mi campo, creí, aquí ojalá me saque de dudas, Daniel, creí que el hecho de darle el estatus de obras de interés nacional o de seguridad nacional, o estratégicas para la seguridad nacional, evitaba que pudieran prosperar amparos en contra de ellas, pero ahorita dice él que no. Me gustaría conocer, que me aclarara esta situación. Sí, Daniel, ese es el punto exactamente. Porque dicen, lo dijo Jaime Cárdenas, coincidiendo con Cosío, que difícilmente un juez iba a dictar alguna sentencia de suspender una obra cuando se está argumentando criterios de seguridad nacional y de interés público. También dijo que para poder argumentar estos criterios para el acuerdo, pues tenía que haberse realizado una serie de reformas y no mediante un acuerdo. Así se ha publicado en el periódico oficial que le da, que carece pues de un sustento legal sólido y que puede ser impugnado ante la Corte. Entonces, esa sería precisamente la pregunta, Daniel, si este acuerdo carece de sustento legal, si es, peor todavía, si es anticonstitucional o inconstitucional, y por lo tanto puede ser eliminado con una decisión de la Suprema Corte, por un lado. Pero por otra parte, también me gustaría mucho saber tu opinión respecto a los grupos que legítimamente se oponen al tramo de alguna obra o alguna obra en su conjunto porque consideran que afectan sus intereses. Estoy hablando de los pueblos indígenas que en Chiapas pueden estar en contra del Tren Maya o de una parte del Tren Maya y que su recurso es el amparo y que su derecho es, antes de que se realice la obra, la consulta indígena, no nada más la consulta popular, la consulta indígena, en los términos del artículo 169 de la OIT o el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto es lo que más he escuchado yo de crítica al acuerdo, que se puede coincidir o no en que existe esta estrategia que para mí resulta a todas luces evidente que existe del grupo de Claudio X, de impulsar amparos en contra de la obra de gobierno, pero ¿y qué con los amparos que pueden impulsar los pueblos indígenas si se ven obstruidos? Tú dices, se pueden presentar,
pero Cárdenas dice, sí, se pueden presentar, pero mientras este acuerdo le da tiempo al gobierno de terminar la obra y ya para cuando la Corte, la Suprema Corte actúe, pues ya está la obra terminada. Es como, a esto viene a confirmar de que se trata de una estrategia del presidente que recurre a esto del acuerdo para poder vencer los dos obstáculos, mover al elefante reumático, el burocratismo, acelerar la obra y por otro lado sí blindarse de los amparos. Por favor, Daniel, tu opinión. Bueno, trataré de ser muy puntual. En ese punto, Jaime Cárdenas Gracia dijo algo muy correcto, pero no dijo que los amparos son los que podían dar lugar a que cuando se resuelva sobre la validez constitucional del acuerdo, ya esté la obra. No se refería a los amparos, se refería a las controversias constitucionales que ya están siendo anunciadas. Contra el acuerdo. Claro, el IFE, el INAI, otros organismos. COPESE, Otros competencia económica. Otros organismos públicos autónomos de este tipo ya anunciaron que se van en controversia constitucional contra ese acuerdo. Eso sí, ya lo anunciaron. Entonces, lo que dice Jaime Cárdenas Gracia con toda razón es que, bueno, pueden presentar sus controversias constitucionales, está correcto, pero que la Corte se va a tardar tanto en resolver esas controversias constitucionales, 6 meses, 8 meses, 1 año o 2. Pues hay muchas controversias. La Corte está llena de controversias constitucionales y todas por ley se van resolviendo por turno, salvo, y eso lo prevé la propia Constitución, cuando el presidente de la República le pide a la Corte que, oye, Corte, esa controversia que está ahí promovida por tal institución o por mí mismo o por quien sea, resuélvela rápido, resuélvela pronto, respetando los plazos legales, pero no te tardes con ese tema. El presidente tiene esas facultades, pero normalmente cualquier controversia constitucional se tarda mucho tiempo, 6 meses, 1 año, más. A eso se refería Jaime Cárdenas Gracia, a la tardanza de la Corte en resolver esas controversias constitucionales, lo que significa que mientras se decide, el acuerdo ya se aplicó y se terminan las obras avanzan. En ese punto se refirió. Pero vámonos ahora otra vez con el amparo. La pregunta la planteaba Armando, me parece muy bien. ¿Están blindadas o no están blindadas las obras? Bueno, sí y no. Están blindadas única y exclusivamente en cuanto que el presidente le está tronando los dedos a su equipo de gobierno. Vamos a actuar con rapidez. En ese sentido, ese es el único blindaje que tienen. No tienen blindaje respecto del amparo, para nada. No hay ningún blindaje jurídico que obedezca a la institución juicio de amparo, porque repito, en nada se han afectado con ese acuerdo las facultades de los jueces. Ciertamente el decreto dice, el acuerdo, perdón, dice, se declara que son de seguridad nacional. De interés público y de seguridad nacional. Bueno, hay una montaña de jurisprudencia desde hace muchos años, no, hace mucho tiempo, una montaña de jurisprudencia que dice que para que algo sea de seguridad nacional, no basta que lo diga el presidente, que la decisión final, que la decisión respecto de si es de seguridad nacional o no lo es, corresponde a los jueces de amparo, corresponde al Poder Judicial de la Federación. El presidente puede decir esto es de seguridad nacional, pero el juez de amparo puede decir, bueno, eso dices tú, presidente, pero yo que estoy juzgando la validez constitucional de sus actos, digo que eso por el momento no se puede aplicar, bla, 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 bla. Todo el pleno poder que tienen los jueces y la Suprema Corte. Sí, el exministro Cosío dijo que le compete al Congreso de la Unión determinar sí, qué es de seguridad nacional. Sí, le compete al Congreso de la Unión, pero en este caso
al Congreso de la Unión le compete decidir que algo es de seguridad nacional en las leyes. Cuando el Congreso emitió la Ley de Seguridad Nacional, dijo, son causas, son motivos de seguridad nacional, esto y esto y esto y esto y esto. Eso ya está en la ley. Eso ya está en la ley. Eso es lo que dijo Cosío. Pero luego en esa ley se autoriza al presidente para concretar en casos específicos diciendo esta obra, esta actividad, esto que va a hacer el gobierno aquí es de seguridad nacional. Lo dice el presidente y lo dijo ya en ese acuerdo. Pero lo que diga el presidente siempre está sujeto a la aprobación de los jueces de amparo. Siempre. Y eso hay una montaña de jurisprudencia. Por eso decir que el presidente blindó contra el amparo las obras de gobierno, pues el propio presidente dio lugar a ¿Confusión? a esta confusión, a este sainete, y yo no sé por qué lo hizo. Porque bueno, ya sabemos los retruécanos que a veces sabe hacer el presidente López Obrador para provocar debate. Yo tengo la impresión de que lo hizo deliberadamente para provocar debate, pero jurídicamente en nada blinda, porque los jueces tienen el poder. Y ya lo vamos a ver dentro de muy poco. Vamos a ver, no una, veremos centenares de demandas de amparo contra ese acuerdo y contra actos de aplicación de ese acuerdo. Habrá muchos en estos días que vienen y veremos que los jueces van a empezar a decir, bueno, sí, el presidente dijo que es de seguridad nacional, pero yo en ejercicio de mis poderes constitucionales digo que se suspende esto o digo que no se suspende, porque la calificación final de qué es de seguridad nacional caso por caso es de los jueces, no del presidente. Quiero invocar aquí como un recuerdo en apoyo a los conceptos que estoy expresando, un caso relevantísimo de los Estados Unidos hace muchos años. Ustedes recordarán que siendo presidente Richard Nixon, se armó aquel gran escándalo al que se le llamó el caso Watergate. El caso Watergate. ¿Y cómo no? En ese caso Watergate, sí, en el caso Watergate tumbó del gobierno a Nixon. Pero en el Inter hubo un momento que guarda relación con lo que estamos diciendo. Porque un juez que estaba procesando penalmente a algunos colaboradores de Nixon por espías, por haber mentido y por obstrucción de la justicia y por espionaje a varios de los colaboradores del presidente Nixon, los estaba procesando penalmente. Y entonces los abogados de esos acusados le dijeron al juez penal, oye juez, ordénale al presidente Nixon que te mande aquí las grabaciones, aquellas famosas grabaciones que tenía Nixon ahí en su escritorio guardadas bajo llave, aquellas producto del espionaje, pues en el famoso caso Watergate. Y sí, el presidente ahí las tenía. Y entonces el juez, atendiendo la petición de la defensa, le ordenó a Nixon, oye Nixon, aquí la defensa pide y yo ordeno que tú me mandes aquí esas grabaciones. El presidente Nixon contestó, mira juez, sí, aquí las tengo, pero no te las voy a mandar. No te las voy a mandar porque es un asunto de seguridad nacional. La información que tienen es de seguridad nacional. La expresión en inglés que se usaba en aquel tiempo era top secret. Es secreto estado, es top secret, dijo Nixon. Entonces el juez John Sirica, se llamaba ese juez, ya se murió, ya estaba viejito en aquel tiempo. El juez John Sirica le dijo a Nixon, mira presidente, tú dices que es de seguridad nacional y te respeto mucho, eres el presidente, estás en tu derecho de decir eso, pero fíjate que yo pienso diferente y está dentro de mi poder constitucional exigirte que no me importa eso de que tú dices que es de seguridad nacional porque está dentro de las facultades de los jueces decir lo que estoy diciendo, entonces te ordeno que lo mandes para acá, que me lo envíes y yo, que soy el juez,
voy a escuchar esas cintas en privado. Ujú. Yo las voy a escuchar en privado y yo voy a decidir si es seguridad nacional o no la información que tienen. Y si no es de seguridad nacional, les voy a dar vuelo. Todo el mundo las va a escuchar. Entonces, pues ni modo. Y Nixon hizo una cosa muy interesante para efectos constitucionales. Dijo, mira, juez, tú tienes un superior que es la Suprema Corte. Entonces yo voy, dijo el presidente, ante la Suprema Corte a impugnar la orden que tú me estás dando. Y la Suprema Corte conoció del recurso que mandó el presidente Nixon y en un plazo rapidísimo. Eso fue sorprendente porque, dada la presión del tema, en un periodo de 2 meses, la Suprema Corte sentenció. Síntesis de la sentencia de la Corte. Tienes razón, Nixon, tienes tú, presidente, la razón en que tú estás facultado para calificar lo que es de seguridad nacional, lo que es alto secreto, lo que es... tienes toda la razón, tú lo puedes hacer. Pero a los jueces nos corresponde la última palabra sobre ese punto. Entonces, fíjate, Nixon, que yo comparto la opinión del juez y te ordeno yo, Suprema Corte, que obedezcas al juez. Que lo obedezcas, así que mándale de inmediato las cintas. Pues el mismo día que la Corte sentenció eso, el juez John Sirica recibió de inmediato el paquete con las cintas, el juez las escuchó en privado y dijo, esto no tiene nada que ver con la seguridad nacional, esto es un asunto que tiene que ver con la seguridad del presidente en su puesto, y eso no tiene que ver con la seguridad nacional. Entonces lo publicó y se armó aquel gran escándalo del que derivó la caída de Richard Nixon. Entonces subrayo, para efectos jurídicos frente al Poder Judicial, frente al poder de los jueces constitucionales, el presidente tiene esa facultad de decir esto es su seguridad nacional, así se lo concede la ley, pero eso no es un blindaje para nada. Los únicos que pueden blindar algo finalmente son los jueces de amparo y la Suprema Corte en nuestro país. Qué magnífica, oigan, qué magnífica imagen están poniendo ustedes ahí. Es de la revista Newsweek. Júntate con nosotros en Cuatro Vientos, mi estimado Daniel. Qué maravilla esa foto donde parece la Casa Blanca con 2 grabaciones arriba. Así es. Ese era muy creativo, ¿no? Muy creativo. Y fíjate la fecha, julio 30 del 73. Wow, sí, ese era el debate, pues, si el poder del presidente era suficiente para decir esta información es de seguridad nacional y ya los jueces no pueden hacer nada, no es verdad. Miren, José Ramón Cosío, vuelvo a José Ramón Cosío, es un hombre profundamente conocedor del sistema jurídico nacional, le conoce todos los recovecos, es un estudioso del sistema jurídico del mundo, de los Estados Unidos, y sabe que mintió, sabe que dijo algo falso. Me asombra mucho a mí, José Ramón Cosío, su capacidad de ponerse, ya no se pone la toga, se la ponía cuando era ministro de la Corte legítimamente, y ha sido uno de los mejores ministros, pero ahora se presta para decir mentiras. Muy bien, fíjate, Daniel, que seguramente también tú y Armando, si acaso vio la entrevista con los periodistas, habrán observado algo que observamos Javier y yo, que fue el titubeo que dio. Lástima que Álvaro Delgado no insistiera en la pregunta, pero cuando le preguntó si tenía relación con Claudio X, pues tuvo mucho interés en negar esa relación con Claudio X, pero tuvo que reconocer que es miembro del Consejo Asesor de Mexicanos contra la Corrupción con Amparo Cázar. Y hay que recordar que Amparo Cázar pues fue puesta ahí frente a Mexicanos contra la Corrupción por Claudio X, para Claudio X poderse dedicar de tiempo completo a su activismo, a su protagonismo político, impulsando la unidad de toda la oposición contra el presidente López Obrador. El titubeo fue grande porque en ese momento Álvaro Delgado le dijo, ¿en qué momento ingresó usted al Consejo de Mexicanos contra la Corrupción?
y cuando da la fecha le hace ver que en ese momento todavía Claudio X era quien presidía Mexicanos contra la Corrupción. Sí. Y nomás se vio así al ministro como, ¡chi! Me cacharon. Sí. Pero quizá por eso ese carácter de santón que tú señalas, pues le ganó el exceso de respeto, el respeto a Álvaro, y no insistió en la pregunta. A mí me llamó la atención eso. Todo esto viene a cuento por lo siguiente. Tú sí crees en esta estrategia que están llevando de hacer una luz de amparos contra las obras, como estrategia política de los opositores. Si este acuerdo no blinda esa estrategia, significa que podrán presentar ellos con fines políticos, otros con fines legítimos, todos los amparos, las solicitudes de amparo que quieran, y significa que los jueces podrán estar dictando suspensión provisional de las obras, y entonces significa que el acuerdo solamente tiene efectos administrativos para acelerar dentro del gabinete de las diferentes secretarías los permisos, las autorizaciones para avanzar la obra. Y ya mi pregunta en ese sentido final es, ¿crees que el acuerdo es legal o es anticonstitucional? El acuerdo es perfectamente legal, perfectamente constitucional, está dentro del poder, de la esfera de poder del presidente. Está dentro de las facultades que le concede la Constitución. Pero eso no lo blinda contra el Poder Judicial. Okay. De manera que vendrán dentro de poco muchos amparos, muchas demandas de amparo, y no sabemos lo que van a hacer los jueces. No sabemos. Igual puede ser que algunos jueces de amparo digan, si el presidente dijo que esto es de seguridad nacional, yo no lo puedo suspender. Igual podrá algunos que digan eso. Y entonces los quejosos irán en recurso ante el superior y en su caso ante la Suprema Corte para que ella decida qué efectos produce en la suspensión del acto reclamado el acuerdo del presidente. Sí, pero sí, no está blindado, son los jueces de amparo los que deciden ese punto. Igual los jueces pueden decir, sí, dirá misa el presidente, pero yo digo que no es así. Igual como pasó en el caso Nixon, pues. Yo quiero comentar algo, mi estimado Daniel. Venga. A mí me parece estupendo que se esté dando este debate, porque viene a fortalecer algo que ya lo hemos comentado aquí muchas veces, pero que finalmente está en el fondo de todo esto que está sucediendo en nuestro país. Pues son los dolores del parto de la democracia en México, ¿no? Correcto. Estamos definitivamente ante la primera oportunidad real, ¿sí? Obviamente muy perfectible todavía, de que conozcamos cosas de cómo se toman decisiones en este país y quiénes son los poderes fácticos, quienes se ocultan tras máscaras de ser progresistas y finalmente resultan ser de otro tipo de calañes. Y bueno, está sucediendo un fenómeno que anteriormente realmente sucedía en México, en nuestro país. Yo creo que quienes están argumentando que este acuerdo de alguna forma pudiera limitar el acceso a la información de los grandes proyectos del presidente López Obrador en este momento, de alguna forma tienen una razón, si desafortunadamente no pesara más a veces el hecho de que sabemos que están en una campaña propagandística para desprestigiar a este gobierno y para detenerlo en sus más pequeños pasos por intentar perpetuar en el 2024 pues un gobierno de transición, vamos a ponerlo así, hacia una sociedad más democrática. Eso ya sería una enorme ventaja en este país, que ha vivido autoritarismos, cacicazgos, en fin, todo lo que sabemos que ha pasado desde hace, no de este siglo ni del siglo pasado, estamos hablando de siglos, estamos hablando de siglos de gobiernos pues que, en donde se impone finalmente la voluntad de una persona o de un grupo de personas. En fin. Es cierto que Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras ha estado dando casi semanalmente, a veces cada 15 días, información muy, muy precisa del gobierno, y el que aquí lo quiero subrayar, del gobierno, sobre el avance de las obras y cómo se han ido ejecutando. Sin embargo, hay otras verdades que se deben de investigar a través de los canales adecuados.
no dejo también de reconocer que el Instituto de Transparencia en este momento en México, pues también está en manos de personas que, vamos a ponerlo así, no están tampoco del todo de acuerdo o totalmente en desacuerdo con las políticas públicas del actual presidente de la República. Y que, bueno, pues van a tratar de poner todos los obstáculos posibles para que la transparencia de la información, el acceso a la información, sea como se dice en la Constitución, ¿no? Pronta, oportuna, expedita, en fin. Y han existido, por otro lado, también en ese mismo Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información, informaciones y casos muy destacados en donde ha jugado un papel fundamental, trascendental, pues también para darle a la sociedad mexicana en su conjunto y a quienes quieran acceder al instituto, ¿sí? La oportunidad de conocer más a detalle, ¿sí? Con información oficial pública, datos que tradicionalmente se tratan de ocultar o que se definen por X situación reservadas o totalmente inaccesibles durante un tiempo, ¿verdad? Porque también, pues, estratégicamente a los gobiernos de cualquier tipo no les conviene tampoco que muchas veces algunos sectores de la sociedad se den cuenta finalmente de que a veces lo que dicen no corresponde con lo que en realidad está sucediendo con las obras, con el presupuesto, en fin, con la función pública en su conjunto. ¿A dónde voy finalmente con todo esto? Yo creo que es muy interesante, como bien tú dices, que no se le niegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también con todos sus asegúnes, finalmente determinar desde el punto de vista jurídico si esto se apega o no se apega a la legalidad, lo que dice la Constitución. Perfecto. Y eso es lo que dice el presidente constantemente, que cada quien haga su tarea. Así es, porque de otra manera entonces podríamos caer en el otro extremo, de tener información solamente, en el caso específico del gobierno, bueno, ya sabemos, tenemos ahí la posibilidad finalmente, sin olvidar de que algunas de estas obras también no contaron con algunas cosas que desde el punto de vista legal lo debió haber hecho, como en el caso del Tren Maya. Olga mencionó el tema de las consultas populares, pero y el tren las comunidades indígenas, o el famoso tren del Istmo, ¿no? Pero por otro lado, entonces, ¿qué? Nos vamos a sostenernos nada más con la información que nos quieran dar a nivel nacional los grupos oligárquicos, o de los millonarios, o de sus herramientas de dominación a través de los medios de comunicación a nivel internacional. Voy a cerrar con este dato que hoy publica, sin embargo, el portal Sin Embargo, lo manejó durante un momento de su edición hoy en la mañana como una nota muy destacada. Ya últimamente ya está bajándola, pero a mí lo que a veces puedo criticar, como yo también soy criticable, a algunos medios de comunicación y a algunos periodistas, es que no se contextualiza también quién es quién. Por ejemplo, en el caso de quién es la autora en este caso, de un artículo que se publicó hoy en la mañana en el periódico Wall Street Journal, que ya sabemos los intereses que tiene, pero en donde dice sobre el tema del famoso blindaje, ¿no? Sobre el de los megaproyectos que ya conocemos, por lo que tú nos estás diciendo, pues que también es una propaganda nada más, ¿sí? AMLO blindó proyectos como actos de desesperación. Y la columnista, la articulista que publica esto dice lo siguiente: el blindaje a proyectos y obras del gobierno que decretó el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días es un acto de desesperación más que de fortaleza. Y dice que la columnista María Anastasia O'Grady, ¿sí?, que tituló su artículo como López Obrador corteja al ejército mexicano, ¿sí?, que el tabasqueño se pronunció por encima de la Constitución al decretar el blindaje de las obras de gobierno, tanto así como para algunos que sintieron como el principio del fin de la democracia mexicana. Según O'Grady, los seguidores de López Obrador se quejaban de los obstáculos a su intento de hacerse con el mercado de la electricidad y decían a sus compañeros que debían estar preparados para salir a la calle. Si el máximo tribunal falla contra el decreto de estos megaproyectos, eso serviría para enardecer aún más a sus bases. Pero
¿quién es Mario Gradi? O Gradi. O sea, es fundamental mencionarlo esto para saber finalmente los mexicanos que están leyendo este artículo sin ningún contexto, pues, ¿quién es esta periodista? Bueno, editora, columnista estadounidense, que además ejerce como editorialista del diario neoyorquino Wall Street Journal. Y no nada más es miembro también del consejo editorial desde el año de 1999 y ella se hace cargo de una sección que se llama el Índice de Libertad Económica, que yo creo que ustedes ya conocen y que hemos leído muy frecuentemente, en donde ponen en las últimas ediciones de este índice, ponen al gobierno de Andrés Manuel y al gobierno mexicano, ¿sí?, en los últimos lugares a nivel mundial en cuanto a la libertad económica. Y termino con esto, porque esto hay que señalarlo, quién es esta articulista. Ella ha recibido diversas críticas por diversas inexactitudes, en artículos escritos por el Wall Street Journal, como una afirmación de que Fidel Castro desarrollaba virus para compartirlos con fundamentalistas islámicos, o que Hugo Chávez y Daniel Ortega estaban brindando refugio a terroristas islámicos, ¿sí? Entonces, es una antisocialista totalmente declarada, y cuando nos presentan este tipo de informaciones a algunos medios de comunicación, insisto, sin darnos un contexto de quiénes son los autores de estos artículos, pues y que se reproducen en todos los medios locales, incluso Sin Embargo, por ejemplo, entonces, se reproducen en todos, ¿no? Qué peligro para nuestra incipiencitísima democracia, cuando entonces muchos miles de mexicanos pueden forjar sus puntos de vista, sus opiniones, con base a artículos totalmente sesgados, ¿no? Entonces, bienvenida a todo esto que está sucediendo en México, porque digo, abona grandemente a nuestra vida democrática. Bueno, pues vamos cerrando. ¿Qué conclusiones tenemos? Y en qué conclusiones, pues yo sé que no tenemos una bola de cristal, pero hay elementos para poder prefigurar ya qué es lo que va a suceder. ¿Y qué es lo que piensas tú, Armando, que va a suceder con este acuerdo, que no decreto, y cómo se va a cumplir o no en tiempo con las grandes obras que están ahorita en marcha y que llevan un avance considerable? Porque por lo menos, bueno, el aeropuerto se tiene que ya inaugurar y entrar en funciones el 21 de marzo de 2022. Ya está muy cerca la fecha y hay 11,450 millones de pesos para concluir el 20% que falta de esa obra. Y los demás, pues, están para mediados y finales de 2023. Los demás es el propio Tren Maya, que es la obra más grande y que se le van a invertir casi 63,000 millones de pesos en este año de 2022. Por supuesto, tendrá todavía presupuesto en 2023. Y luego la refinería de Dos Bocas, que lleva un avance del 64% para inaugurarse en julio de 2022. Y el corredor del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que lleva apenas un avance del 65% y tiene que ser entregado en junio de 2022. ¿Cuáles son tus pronósticos sobre los efectos que tendrá este acuerdo, Armando? Y la lucha todavía, la maraña de luchas legales contra... Ya, bueno, creo que Daniel quiere... le damos la palabra a Daniel, concluimos contigo, Armando, y concluimos contigo también para hablar de las actividades a realizar el 1 de diciembre. No más un minuto, porque me voy a quedar a escuchar a Armando, no me quiero ir, pero un minuto nada más. Algo que todavía no sabemos es qué va a hacer la Suprema Corte y los jueces de amparo para impedir el lawfare que está sucediendo en México. Con este grupo de gente está haciendo lawfare. El abuso del amparo. Es el abuso del amparo y sí está regulado en la ley de amparo, pero eso vamos a saber lo que diga finalmente la Suprema Corte dentro de un año o dos, o quién sabe cuándo. La Suprema Corte va a calificar todo esto que sucedió y va a decir, aquí hubo abuso del amparo
aquí no hubo uso del amparo y se tendrán que aplicar sanciones a los quejosos. Eso está previsto en la ley, pero no lo puede hacer ahora. Por el momento tiene las manos amarradas. Es hasta que terminen esos juicios de amparo. Eso viene en el futuro. Punto. Okay. No sabemos. Muy bien, ¿cuáles pueden ser las sanciones, Daniel? ¿Tienes en mente cuáles pueden ser las sanciones por abuso del derecho de amparo? Multas, e inclusive si se encuentra delitos, denuncias al Ministerio Público Federal para que los investigue el Ministerio Público Federal. Eso está previsto en la ley desde 1935, pero casi no hay precedentes. Casi no hay precedentes. Está ahí en la ley, es una cosa que está ahí dormidita. En fin, no sabemos. Yo prefiero... Ojalá y se aplicara y se impulsara una iniciativa para que se aplique, porque tampoco estaba previsto en la ley que iban a bombardear con amparos todas las obras de gobierno, ¿verdad? Es que todavía no es momento. No se puede hacer todavía. Sí. Okay, un año o dos va a haber. Pero bueno, ahí lo guardamos. Claro. Un dato muy interesante. Armando, yo me voy dentro de un ratito, pero quiero escuchar a Armando. Adelante. Bueno, gracias. Yo, partiendo de lo que nos ha comentado aquí Daniel, pienso que este acuerdo presidencial finalmente será, una vez que se presenten las controversias constitucionales, pues será juzgado por en este caso la Suprema Corte, y pienso que va a resolver en el sentido de decir, no hay nada de inconstitucional, ¿verdad? Este acuerdo y caerán estas controversias por su propio peso. Parto, evidentemente, de una premisa que es la que aquí nos ha comentado Daniel, confío en él y bueno, esa es mi opinión ahorita en este momento. Servirá para asegurar que estas obras puedan avanzar y que finalmente concluyen. Yo pienso que van a concluir, es decir, van a llegar a feliz término, no sin dificultades, no sin dificultades. Pienso que este grupo en el que se agrupan los principales poderes fácticos beneficiados por el periodo neoliberal van a hacer hasta lo imposible por obtener su propósito. Ellos no tienen que defienden la libertad, que defienden la democracia, que defienden los derechos humanos. Eso es el discurso propagandístico. A final de cuentas, su objetivo es dejar en mal al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para poder recuperar el poder en el 2024. Ese es su objetivo fundamental, es lo que está detrás de todo lo que están haciendo. Creo, en ese sentido, en este momento y por la información de que dispongo, pues que no van a poder lograrlo. Estaba viendo hoy en la mañanera como el propio Universal da constancia de que pues el apoyo al gobierno de López Obrador va para arriba en vez de ir para 71%, abajo. ¿no, Armando? El Universal habla del 68%, pero hay otros datos. La de Demo, ¿cómo se llama? Demografía. No, Demoscopia acaba de anunciar 71% en su último, se dio a conocer hoy en la mañana, es 71% de aprobación. Habría que ver esta otra que hace un promedio, ¿no? Pero yo calculo que va a andar ahí alrededor del 70%, que es muy alto para digamos, a estas alturas del sexenio, ¿no? Es muy, muy alto. Y tendría que suceder una verdadera calamidad, y no sé si puede haber otra peor que la pandemia, como para que estos niveles de aceptación se desplomaran y que en el 2024 nos presentáramos ante un escenario de debacle, ¿no? De la cuarta transformación. No lo veo. Yo, así con mi limitada capacidad de predicción, el futuro. de predicción, no veo eso en el horizonte, ¿eh? Yo siento que vamos a llegar al 24 con altos niveles de aprobación del gobierno de López Obrador, y seguramente la cuarta transformación estará en el poder otro sexenio más, por lo menos, si no es que más.
Pero eso no quiere decir que esta gente se vaya a cruzar de brazos. Le va a tupir con todo le va a tupir. Y en la medida en que nos acerquemos al 24 se va a intensificar. No ha habido uno solo de sus elementos a los cuales ha echado mano para poder tratar de desprestigiar y de hacer caer la popularidad del presidente que les haya dado resultado. Ni uno solo. Ni ni el manejo de la pandemia, ni los amparos, ni esto último que han sacado sobre la posible corrupción de familiares de Andrés Manuel. Empezaron con los hermanos y las broncas internas de Morena. O sea, se han agarrado de todo lo que han podido y nada les ha dado resultado. No veo yo en el horizonte de qué pudieran echar mano que sí les diera resultado. Entonces, pienso que estas obras van a concluir. Pienso que este grupo va a ser derrotado nuevamente en las elecciones del 2024, que la Cuarta Transformación se afianzará un sexenio más, continuarán los cambios, y en la medida en que estos cambios se vayan materializando, se va a fortalecer aún más esta corriente de transformación. Yo creo, no me gusta hacer predicciones tan a largo plazo, pero yo creo que esa cuestión que en algún momento mencionó, creo que fue Porfirio Muñoz Ledo, de que la Cuarta Transformación requería de 4 o 5 sexenios para lograr enderezar las cosas, me parece que podrán ser ciertas. Estoy hablando muy a futuro, pero digamos que es una conclusión, una simple conjetura a la que yo llego a partir de lo que tengo a la mano en cuanto a información y en cuanto a lo que yo veo de cómo se pueden desarrollar los acontecimientos. Bueno. No hay manera de estar seguros, ¿verdad? Si hay alguna disciplina en el campo de las ciencias que sea altamente incierta, pues es precisamente las ciencias sociales. Entre ellas, pues la ciencia política. Y en ese sentido, pues no hay manera de tener una seguridad sobre esto. Sin embargo, ¿verdad? Digamos que el análisis prospectivo, tratar de ver el futuro, tratar de ver qué es lo que va a pasar, resulta útil, sobre todo para poder ir valorando las estrategias a aplicar en cada circunstancia. Entonces, yo siento que esto lleva a esa dirección. Evidentemente hay cosas que hay que arreglar en el campo, por ejemplo, de la posibilidad de que estos proyectos puedan avanzar sin tantas dificultades. Se encuentra que puede haber un manejo esmerado, pulcro por parte de los encargados de llevar adelante estos proyectos para ir desmontando todas las situaciones que se puedan presentar. No es lo mismo que el grupo de litigio estratégico de Mexicanos contra la Corrupción y otros puedan presentar ante una de estas obras a que lo haga una comunidad indígena que genuinamente siente que se afectan sus intereses. Bueno, hay procedimientos para desmontar ese tipo de situaciones, que no se pase por encima de la gente. Claro. Que verdaderamente se consulte, que verdaderamente se busque la manera de resolver los problemas. Incluso se ha ido modificando la obra, Armando, disculpa, pero hay tramos donde las comunidades efectivamente se han manifestado mayoritariamente porque no pase por su comunidad el tren y han desviado la ruta del tren. Así es. Y bueno, tenemos ahí el caso de esta presa que recientemente había un conflicto ahí con algunas comunidades porque si el nivel de la presa subía hasta arriba iban a desaparecer. Y bueno, el acuerdo fue no subirá, llegará a un nivel en el que sea suficiente para los propósitos que la presa fue construida, pero también vamos a respetar el derecho de la gente, de no estar de acuerdo en moverse a otro lado. Ellos quieren seguir ahí, órale, ahí se quedan. Bueno, pues negociaciones como estas, acuerdos como estos, son los que pueden ir destrabando y quitándole pretextos, quitándole
formas a esta oposición hipócrita, tramposa, que no le interesan las comunidades, no le interesan los derechos, nunca les han interesado. Hubieran dado muestras de ello cuando gobernaron, nunca las dieron, al contrario. Vean ustedes nada más la condición en que se encuentran las comunidades indígenas, ¿no? Las comunidades rurales, lo que pasó durante todo ese tiempo. Fomentaron en Chiapas el paramilitarismo. Está el caso de Acteal, por ejemplo. Están un montón de evidencias en donde el Estado que ellos tuvieron en un momento bajo su poder jamás se preocupó por eso. Ahora sí, ahí andan muy preocupados, pero en realidad no es que anden preocupados por eso. Son pretextos que quieren ellos utilizar para poner trabas al gobierno de la Cuarta Transformación. Y en ese sentido, pues yo creo que sí, el gobierno se tiene que esmerar en los procedimientos, hacerlos muy transparentes, muy democráticos, cumpliendo con todo lo que hay que cumplir. Y si eso implica invertir un poco más, pues invertir más, pero no generar conflictos, de manera que las cosas puedan avanzar. Siempre habrá quien se preste a este tipo de situaciones, pero en la medida en que se hagan bien las cosas, las posibilidades serán mucho menores. Sí, claro. Gracias. Yo dejé así esta imagen, Daniel, nada más quiero comentar algo, porque creo que esta es la encuesta a la que me estoy refiriendo, que se publica el día de hoy por parte de la consultora de Eras. Está acá, la hemos estado revisando, he ido bajando poco a poco, pero me quise detener aquí, Armando, Daniel y Olga, porque de alguna forma estos datos son muy reveladores de lo que para la gente a la que consultó Eras para hacer su encuesta, ¿sí? Pues son las cosas que se deberían de mejorar en el transcurso de los próximos 3 años. Y me llama mucho la atención que para la gente a la que se le consultó, la pregunta es, para usted, ¿qué es lo mejor que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Y fíjense nada más la enorme cantidad de temas importantísimos que ellos consideran que es lo mejor que ha hecho López Obrador. Y aquí ubico, por ejemplo, el Tren Maya, con apenas el 1% de aprobación, o de que la gente a la que se consultó lo consideró lo mejor. Bueno, lo primero es el tema de otorgar programas y apoyos sociales con el 32% y la implementación de atención a las personas adultas mayores con el 18%. Son los que están destacando junto con combatir la corrupción con el 16%. De ahí hacia abajo, ¿no? Ayudar a los más necesitados, a la gente pobre, pero cuando entramos ya aquí al tema obras públicas, 1%. Implementación de programas de atención a niños y jóvenes, 1%. Tren Maya, 1%. Las reformas, fíjense, las reformas que ha implementado solamente un 1% lo considera que es de lo mejor que ha hecho López Obrador. Al igual que el tema de la refinería. Esto es muy interesante. Mejorar la economía, 1% nada más. Disminuir la inseguridad, 1%. Combatir el huachicol, el 1%. La reforma energética, 1%. Mejorar los salarios, 1%. En fin, yo realmente recomiendo mucho porque De las Heras es una compañía que hace este tipo de análisis, este tipo de ejercicios, de consulta, aunque son fotografías de ciertos momentos, ¿sí? No dejan de ser importantes, y De las Heras es de las que han conservado cierta credibilidad en la forma en cómo realiza sus encuestas. Entonces... Y es la que le da el 71%. Y es la que le está dando en este momento el 71%, después de que hace 100 días andaba en 80. Bueno, ahí va recuperándose. Es interesante y yo no quería dejar de pasar por alto, señalar lo que para la gente a la que consultó esta empresa encuestadora define como las cosas que se deben de mejorar en los próximos 3 años, y de los cuales en un artículo que publica hoy Alejandro Páez coincide de una manera fundamental en los 3 grandes cosas que debe de hacer desde su punto de vista de Alejandro Páez el presidente de la República. 1, combatir más la corrupción. 2, combatir más la pobreza. Y 3, combatir más la inseguridad en México. Como un resumen de lo que podríamos platicar el próximo lunes, muchachos, muchachonas, sobre el tema, pues que va a ser
los 3 primeros años y lo que resta en los próximos 3 años. Ahí está. Pues sí, porque precisamente se nos viene ya encima el miércoles, que es el 1 de diciembre, y que está convocando el presidente López Obrador a la primera concentración masiva en el Zócalo, pues ya la primera realmente desde que empieza el gobierno y entra el periodo de la pandemia. Se abre una ventana en que la mayoría, todo el país, está ahorita en semáforo verde, salvo Baja California, que continuaba en semáforo naranja, y esta ventana que se abre la aprovecha el presidente para convocar al Zócalo a la primera concentración masiva, en este contexto en el que está discutiéndose cosas tan importantes como esta que acabamos de mencionar, las obras y los amparos en contra de ellas, por supuesto la reforma eléctrica, que aunque todavía no entra formalmente a la discusión en el Poder Legislativo, ya está en la opinión pública, la discusión de la reforma eléctrica, y por supuesto la consulta popular para la revocación del mandato, y la próxima reforma que tendrá que presentar el presidente, que es la reforma electoral. Entonces, político-electoral. Entonces, hay varias cosas que pueden ser factor de movilización de la gente para ir a expresar el apoyo a Andrés Manuel López Obrador, considerando pues también esta corriente de simpatía que hay. Para concluir con ello, ¿qué nos pueden comentar? Adelante, Daniel. Armando. Daniel, perdón. Perdón que yo aproveche para cerrar mi intervención con apoyo en algo que dijo Armando, de que va a continuar la batalla contra López Obrador en todos los frentes por parte de la derecha empresarial. Yo me atrevo a augurar, voy a hacer la de pitonizo este día, me atrevo a augurar que unos cuantos días antes del 21 de marzo, en que será inaugurado el aeropuerto de Santa Lucía, habrá un montón de amparos reclamando que se suspenda la inauguración del aeropuerto, porque aquí tenemos unos peritajes de expertos internacionales que dicen que ese aeropuerto, el mismo día que empiecen a subir y bajar aviones de ahí, va a haber choques, porque el aeropuerto tiene defectos gravísimos y van a provocar miles de muertos. Va a haber demandas de amparo diciendo eso, y no falta un juez que diga, sí, párese esa obra. No falta otros que digan, no, no se puede parar, pero ese pleito sigue, el lawfare sigue. No hay blindaje que sirva para eso, sino el que les pueden dar los propios jueces de amparo. Oye, Bueno, Daniel, y aprovecho tu comentario para decir que López Obrador ya anticipó esto que va a suceder y sí, lo recordó en relación con la construcción de la obra del segundo piso en la Ciudad de México, que en vísperas de la inauguración presentaron amparos diciendo que se iba a caer el segundo piso, que era inseguro, que iban a suceder ahí catástrofes tremendas. Y pues dice, pues ya ven, se inauguró y hasta hoy el segundo piso no ha dado ningún problema en cuanto a ingeniería, y sí un gran servicio del que se han beneficiado incluso quienes lo criticaban, ¿no? Y también, Daniel, para comentar que me llamó mucho la atención, se me estaba pasando, disculpa Armando, se me estaba pasando el comentario que hizo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la mañanera del día 25, respondiendo con mucha precisión a algo que el santón exministro Juan Ramón Cosío no pudo responder en la pregunta con los periodistas, de la diferencia entre acuerdo y decreto. Y no sé si lo viste, Daniel, pero dice Adán Augusto, con esa sencillez con la que habla, dice, pues la principal diferencia entre acuerdo y decreto es que el acuerdo es específico y es una regla que expide en este caso el titular del Ejecutivo para normar funciones administrativas de las instancias subalternas, y el decreto es de carácter administrativo, pero en lo general da una serie de ejemplos de que, y no se sale nunca de esta área administrativa que tú has estado argumentando también, Daniel, no se mete para nada al terreno de la seguridad nacional,
menciona este carácter administrativo, pone como ejemplo, están en Zacatecas en ese momento, el día 25, y pone como ejemplo un hospital de la mujer que se construyó en Zacatecas de solo 45 camas, pero que como no reunía todavía algunos de los trámites, pues no lo podían hacer funcionar. De emergencia lo pusieron en funciones para considerarlo hospital COVID, ahora con la pandemia, pero ya tomaron el acuerdo de que queda sujeto a este acuerdo reciente del presidente López Obrador y ya junto con Zoe Robledo, el director del Seguro Social, quedan en que ya va a entrar en funciones el hospital. Pero lo menciono también el caso porque ahí dio a conocer el secretario de Gobernación que con este mismo acuerdo se va a beneficiar Baja California con la construcción en Tijuana del viaducto del segundo piso fronterizo, que está catalogado como una obra estratégica nacional, pero no se afecta el derecho a la transparencia, dice el secretario de Gobierno. Y pues concluye diciendo que con todo respeto para el INAI, no hay lugar a una controversia porque el mismo contenido del acuerdo tutela el derecho a la información. ¿Sí? Bueno, pues algún comentario final. Ya son las 11 de la mañana con 19 minutos. A las 11:30 tenemos otro programa ya confirmado con Arnulfo Estrada. Adelante, Armando, adelante. Nada más mencionar en relación con esto del 1 de diciembre, en efecto, es la primera ocasión después de la pandemia que habrá un acto multitudinario en el Zócalo de la Ciudad de México y será en respaldo a la iniciativa de reforma constitucional que el presidente de la República ha presentado en materia de energía eléctrica y al mismo tiempo para celebrar la mitad, la conclusión de la mitad del sexenio, los 3 años de gobierno. Y esta movilización va a ser replicada en diferentes partes de la República. Aquí en Ensenada, quienes no vamos a poder acudir a la Ciudad de México por diversas circunstancias, nos vamos también a concentrar en un acto público, pero no será un acto masivo, en el sentido de que hay todavía aquí restricciones de carácter sanitario, estamos en semáforo naranja. Va a ser un evento en el monumento al general Lázaro Cárdenas como símbolo de la lucha por la soberanía energética y será un evento en el que habrá pues una actividad de carácter cultural, pero también habrá un mitin político para manifestar por una parte nuestro contento y orgullo por este gobierno que cumple 3 años y al mismo tiempo para hacer pública nuestra expresión de solidaridad y apoyo total a la reforma constitucional en materia de energía eléctrica. Entonces, pues para invitar a los ciudadanos de Ensenada que gusten acudir, evidentemente no es una plaza grande, por lo mismo no podemos hacer actos multitudinarios, ya contamos con los permisos correspondientes para realizar el evento, pero va a ser un acto que pretende ser simbólicamente la primera salida de Morena a las calles en Baja California, por lo menos en Ensenada, y que en la medida en que las circunstancias lo vayan permitiendo, será ya pues una práctica común. Vamos a pisar el acelerador estos 3 años para que la gente se manifieste, para poder combatir en las calles a la oposición al régimen de la Cuarta Transformación. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, muy amables de nueva cuenta por estar con nosotros. Muchas gracias, Gina Salazar, también a la maestra Almaraceli Piña, a José Luis Flores, que el día de hoy se suman a la felicitación que le están haciendo llegar a través de nuestro chat a Olga Alicia Aragón Castillo, que hoy cumple años. Y mañana ya le cantamos las mañanitas. Felicidades. Al contrario, muchísimas gracias a amigos y amigas por estar en Cuatro Vientos. Muy amables, Sandra Luis Soto también. Muchas gracias. Estaremos al pendiente de ustedes. Una última cosa. Sí, nada más para, no lo dije, soy malo para la publicidad. El evento empezará a las 4:30 de la tarde.
Ah, ok. A las 4:30 el miércoles 1 de diciembre en Ahí el al pie del monumento a Lázaro Cárdenas, que está en la Lázaro Avenida Cárdenas. Reforma. Casi Y será un evento de corta duración, aproximadamente entre hora y media y 2 horas máximo. ¿Va a haber oradores? Sí, Hermano. va a haber oradores y va a haber algunos actos ahí culturales. Muy bien. Música, Perfecto. canto. Pues muchísimas gracias, muy amables. Y amigos, dentro de unos 7 minutos estaremos con nuestro queridísimo amigo, el cronista oficial de Ensenada, del municipio de Ensenada, Arnulfo Estrada, quien estará con nosotros platicando sobre una fecha muy interesante para Baja California, sobre el tema de nueva cuenta. Vamos a hablar de Melendres, de nuestro queridísimo héroe olvidado, y porque se está celebrando el día de hoy, pues el día en que llega William Walker con un grupo en el siglo XIX, a mediados de finales del siglo XIX, a quererse quedar con el territorio de la península Baja California y también con Sonora, y enorme defensor de del este país. terruño de la patria. Así es. Me saludan Arnulfo. Resulta que fuimos compañeros de salón de clase cuando estudié oceanología, por allá en los 70s. Fuimos compañeros de grupo y pues ahí hay una buena relación con él. No me voy a poder quedar porque tengo una asesoría con estudiantes de la universidad a las 12 y pues voy a tener que perderme su... Pero luego lo veo. Luego ahí se queda, efectivamente. Gracias. En Cuatro Vientos Gracias, Facebook, Armando. y Cuatro Vientos YouTube. Muchísimas gracias, amigos, y nos vemos dentro de unos cuantos minutos más. Tengan un poquito de paciencia y regresamos con ustedes muy amables. Buen provecho.